Vamos a llevar un, un video corto de no sé, unos 25 minutos, media hora, vamos a hablar referente al bautismo, ¿verdad? Dicen que no se necesita bautizarse, es un paso de obediencia, es voluntario, si gustas hacerlo, si no gustas hacerlo, no hay ningún problema, es un paso de obediencia y hay muchos pastores, ministros que creen que incluso el bautismo no trae perdón de pecados, no es de mucha ayuda, se puede decir, en la salvación. Entonces vamos a ver un tema relacionado a esto, si verdaderamente se necesita o no necesita el que nosotros seamos bautizados. Y para esto normalmente se usa una cita que se encuentra en Mateo 28:19, hablando de la gran comisión, que la mayoría de nosotros ya conocemos. Y la voy a leer para poder hablar un poquito relacionado a ello. Nos habla en Mateo 28, 18, vamos a leer en adelante. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una cita muy usada que la mayoría de las denominaciones utilizan o se basan en esta cita para practicar el bautismo, ejercerlo, llevarlo a cabo. Entonces, al menos aquí está dando un mandamiento, ¿verdad? De que vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio y que bauticen. Y no entiendo por qué hay muchas organizaciones que dicen que no necesitas bautizarte, que no necesitas, que si quieres, en primer lugar es voluntario y aparte de eso no perdona pecados, no paso de obediencia. Entonces, muchos toman esta cita como principio de su doctrina en cuanto a la fe del bautismo. Pero mirando esta cita, como la mayoría se basa en Mateo 28:19, estamos hablando en Mateo. Vamos a ver una cita también en Marcos, en Lucas, y pues si es posible hay otra también en Juan. Entonces vamos a ver lo que nos dice Marcos al respecto, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice Marcos. Marcos 16 del 15 en adelante. Nos dice Marcos 16 del 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es algo parecido. Luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces aquí ya nos está diciendo, ¿sabes qué? El que crea y se bautice va a ser, dice, salvado, ¿verdad? Y el que no crea, ¿verdad? O el que no se bautice, pues lógicamente va a ser condenado. Entonces aquí ya estamos mirando que sí se va a necesitar el bautismo. Y aparte de eso nos está hablando que si cree y se bautiza va a ser salvo. Lo que nos está tratando de insinuar que como que es un complemento el creer y el bautizarse. Aunque acabo de leer un estudio de un hermano que sale ahí,
que es primero creer y luego bautizarse. Pues sí, ¿verdad? Es lógico esa parte, ¿verdad? Creer y luego bautizarse. Porque él hablaba que allá en Hechos 2:38, no, según él, no necesitaron creer, nomás se bautizaron, pero no, también ya creían, ya venían de tiempo atrás sabiendo y conociendo lo de el Señor Jesús, entonces ya tenían conocimiento, todos los 3,000 que se bautizaron ese día. Entonces vamos a leer otra cita que se encuentra, aquí ya no fue nada más bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí ya estamos viendo, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí no les dijo que fueran en el nombre del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere va a ser condenado. Vamos a leer una cita en Lucas 24:47. Lucas 24:47 nos dice así. Voy a leer desde el 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. Y dice el 49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy importante que tomemos esta cita en cuenta. Aquí nos está diciendo que se predicase en su nombre, no nos está hablando que se predicara o que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y sabemos que estaba hablando relacionado al bautismo en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y ustedes van a ser testigos de estas cosas. Y dice el 49, es muy importante el 49 que lo mantengan en mente, porque luego lo voy a volver a citar. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo que quiere decir que después que el Señor Jesús les mandó a bautizar y a predicar el evangelio, ¿verdad? Que fueran a todas las naciones, les dijo que de ahí, de donde les dio el mandamiento, les dijo que se fueran a Jerusalén hasta que no fueran investidos de lo alto o llenos de poder del Espíritu Santo. No fueron a ningún lado, no salieron a predicar, no salieron a evangelizar. Luego vamos a ver la razón por qué no salieron a predicar ni fueron a ningún lado después de recibir el mandamiento que les estoy diciendo. Entonces, ya miramos estas citas, la de Mateo, Marcos y Lucas. Hay una cita también, la vamos a ver también en Juan 20:21. Voy a tratar de ser rápido. Juan 20:21. A ver qué nos dice Juan, algo relacionado también a eso. Juan 20:21, aquí lo tengo, 20:21. Nos dice así, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es lo único que hay relacionado a donde Él los manda a predicar el Evangelio. Es lo más aproximado que encontré. Entonces lo que quería es tener una versión de cada uno de los cuatro, no nomás tomar a Mateo. Porque si Mateo es importante, también es importante Marcos y también es importante Juan y Lucas. Así es que es bueno tomar los cuatro evangelios. Bueno, vamos a mirar. Voy a tomar más bien aquí, no sé si
han leído, se han metido un poquito más a profundidad, pero cuando se van a Éxodo 12, me voy a regresar un poco al Antiguo Testamento, cuando se van a Éxodo 12, ahí se encuentra en Éxodo 12, en Levítico 23, Levítico 23 del 15 en adelante, Éxodo 23, 14 y Éxodo 19, el capítulo 1. Luego, si tienen oportunidad, los invito a que lean esas citas, pero habla relacionado al sacrificio del cordero. ¿Recuerdan aquel que se sacrificó para poner en las puertas el día que iban a salir de Egipto? Porque ellos salieron el día de la Pascua, salieron de ahí, de Egipto, y tuvieron que matar un cordero y tuvieron que ponerlo ahí en las puertas para que el espíritu de la muerte no pasara y tocara a los primogénitos, porque iba a pasar el espíritu, iba a matar a todos los primogénitos de todas las personas que había allí. Pero gracias al sacrificio del cordero ese, el cordero pascual que nosotros conocemos, Pascua incluso significa saltar, brincar, pasar de largo, pasar por alto. Entonces no tocó las casas que tenían la sangre ahí en las puertas. Y si tomamos un estudio un poquito más profundo, nos vamos a dar cuenta que de la Pascua al Pentecostés son 50 días. De la Pascua a Pentecostés son 50 días. No sé si recuerden allá en el monte Sinaí, donde le dio el Señor las leyes a Moisés. Entonces, nosotros estamos hablando de que de la Pascua al Pentecostés son 50 días. Lo que nos da a entender que cuando el Señor Jesús muere simbolizando a ese cordero, tenían que pasar 50 días para que se llegara el Pentecostés, que se encuentra en Hechos 2, donde se derrama el Espíritu Santo y se reparten lenguas como de fuego en cada uno de los que estaban ahí presentes. Tuvieron que haber pasado 50 días. Para eso, el Señor Jesús estuvo 40 días apareciéndosele a los discípulos, y 3 días que estuvo en la sepultura. Estamos hablando de 47 días. No vamos a tomar en cuenta esos 3 días porque probablemente haya ahí un pequeño espacio de días, pero pueden ponerle 43 días o 40 días. Lo que trato de decir que los discípulos no tenían tiempo para ir y predicar el evangelio a toda criatura, ni predicar en el nombre del Señor Jesucristo, ni tampoco predicar en el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tuvieron oportunidad. Nada más había de 7 a 10 días para que ellos salieran a predicar, y el Señor les mandó, donde estaba leyendo que les dije que guardaran la cita, el Marcos, que les mandó decir que se fueran a Jerusalén ahí, que no se movieran. Voy a tener que volverlo a leer, ¿verdad? Pero es Marcos 16, 15, o es Lucas. Bueno, vamos a leer Marcos de todas maneras. Permítame, no, Lucas 44, porque tengo aquí cerquitas a Lucas. Vamos a agarrar Lucas. Sí, es Lucas. Lucas 24, 49. Bueno, desde el 47 voy a leer: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Luego dice en el 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, o sea, la del Espíritu Santo. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, quédense en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, dijo, no vayan a ningún lado, no se muevan ni nada, nomás váyanse a Jerusalén y ahí se quedan. No me vayan a predicar, ni evangelizar, ni nada. Bueno, es lo que yo entiendo. Ustedes analicen
lo que estoy diciendo, y si estoy errado en algo, pues nada más consérvenlo ahí con ustedes o pónganmelo en un comentario abajo para yo analizarlo si es que hay alguna falla, algún error. Bueno, lo que estamos tratando de decir aquí es que no tuvieron oportunidad de irse ellos a predicar el evangelio. Esa es una. Cuando el Señor Jesucristo se les apareció y les dio ese mandamiento, ellos estaban en el monte de Galilea. Ahí se encontraban ellos. Fue la última aparición donde ellos se les aparece y les da el mandamiento de ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el monte de Galilea. ¿Y por qué sabemos que es en el monte de Galilea? Y aparte de eso, había más de 500 hermanos a la vez, los que marca Pablo allí en Corintio. Porque le oí decir a Armando Alducín que se le apareció a 500 hermanos en diferentes ocasiones. No. No se le apareció a 500 hermanos en diferentes ocasiones. Se les apareció a 500 hermanos al mismo tiempo, a la vez. Entonces tenía que haber 500 ahí reunidos. En Jerusalén había persecución. Los discípulos, si leen la escritura, se van a dar cuenta que no podían salir. Estaban encerrados. Las únicas que salían eran las mujeres. Las únicas que andaban afuera, y por eso fueron las mujeres las primeras que fueron a la sepultura cuando resucitó el Señor Jesús, que ellas no sabían, ¿verdad? Pero fueron a la sepultura, al sepulcro ahí a ver qué había pasado con el Señor Jesús, y donde se le aparece a María y se le aparece a las demás. Ahorita vamos a ver también eso, es muy importante. Entonces, voy a leer unas citas donde el Señor Jesús les decía que los iba a ver en Galilea. Así es que vamos a ver también eso porque es muy, muy importante. Vamos a ver. Primeramente, aquí en Mateo, vamos a ir a Mateo. Mateo tiene unas citas muy importantes. Vamos a leer unas citas en Mateo. Mateo precisamente ahí 28. Así es que váyanse a Mateo 28. Vamos a ver unas citas aquí en Mateo 28. Porque tengo la cita de Mateo 28:7. Mateo 28:7. Oh, aquí está Mateo. Oh, ¿qué pasó? Oh, aquí está. Mateo 28:7. Dice, y pronto, cuando se le apareció, dice, voy a leer desde el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Fue cuando recién había salido a la tumba y se le apareció a las mujeres ahí. Les dijo que fueran a decirle a los discípulos que se fueran a Jerusalén, que ahí los iba a esperar. Y vamos a leer otra cita que se encuentra ahí mismo. Mateo 26:32. Mateo 26:32. Dice la palabra del Señor así. Mateo 26:32. Dice, voy a leer desde el 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces el versículo que sigue, el 32, dice, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Esto fue antes de que se muriera. Les dijo, después que haya resucitado voy a ir a Galilea. Como diciéndole, allá los voy a ver. Vamos a ver otra cita que se encuentra en Mateo 28:10. Mateo 28:10. Vamos a ver qué dice Mateo 28:10. Dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos,
para que vayan a Galilea, allí me verán. Les estaba diciendo, ahí me van a ver, tienen que ir a Galilea, ya los voy a mirar. Y leemos aquí el mismo Mateo 28:16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, por fin se fueron a Galilea porque no querían, estaban encerrados ahí en las casas, escondiéndose y no querían salir. Entonces se fueron a Galilea porque quiero que me digan ustedes dónde iban a estar 500 hermanos a la vez y en Jerusalén había persecución. Andaban los soldados romanos ahí buscándolos para encarcelarlos. Entonces ellos tenían miedo. La misma palabra dice que tenían miedo. Entonces, por esa razón el Señor Jesús los citó en Galilea. Allá no había persecución y allá había mucho espacio para que estuvieran allá los 500 hermanos a la vez. Ahora, van a preguntar, bueno, ¿y cómo sabemos que fue ahí que había 500 hermanos a la vez? Eso lo podemos corroborar a través de las apariciones. Y aquí tengo la cita de las apariciones. Probablemente el video en media hora, en unos 5 o 7 minutos más, 10 minutos más, se va a parar y va a empezar un segundo video. Porque no sé por qué me está dando nada más media hora para grabar y empieza otro video diferente. Espero que no sea así esta vez. Vamos a ver las apariciones. Vamos a tratar de hacerlo rapidito, pero dice en Juan 20:14 que se le apareció a María en el sepulcro. Juan 20:14 se le aparece a María en el sepulcro. Lucas 24:36 se le aparece a los discípulos. Juan 20:19 al 20 también se le aparece a los discípulos. Lucas 24:13 al 17 se le aparece a dos que van camino a Maús. Lucas 24:34 se le aparece a Pedro. Y luego Primera de Corintios 5 dice que se le apareció a Pedro, se le aparece a los 12 y luego se le aparece a 500 hermanos a la vez. Entonces podemos ahí ver que nos está hablando Pablo que una vez se le apareció a 500 hermanos al mismo tiempo. Tenemos Juan 20, 26, 28, donde se le aparece a Tomás y a los 11. Entonces lo que estamos mirando que en ninguna de estas apariciones que estoy mencionando se pudieron ver aparecido 500 hermanos a la vez. La razón por la que menciono esto, que en el monte de Galilea era el único lugar donde pudieron ver estado los 500 hermanos a la vez, era porque en Hechos 21 nos habla de que en el aposento alto había aproximadamente 120. Les dijo el Señor que se fueran a Jerusalén y que no se movieran de ahí hasta que no fueran investidos del Espíritu Santo. Mínimo 380 seguidores de Jesús no hicieron caso. ¿Y qué hicieron estos hombres? Fueron, creo yo personalmente, no vayan a pensar que así es, eso es lo que yo pienso, que estas personas fueron las que se fueron y predicaron el evangelio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y empezaron a bautizar. Otra de las razones que creo es porque creo que por esa razón también hay más pastores que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo que en el nombre del Señor Jesús. Y para esto yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama la primera persona que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo se llama una segunda o una tercera persona? ¿En qué cita y qué versículo, qué capítulo y qué versículo se encuentran? Si me lo pueden decir. Porque yo ya busqué y no encuentro un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿estamos desobedeciendo los que somos bautizados en el nombre del Señor Jesús? De ninguna manera.
Estamos obedeciendo el mandamiento de Mateo 28:19, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para muchos de nuestros hermanos va a ser un poco fácil entender porque sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un mismo nombre. No puedo decir una misma persona porque yo he escuchado que el Espíritu Santo lo toman como persona, incluso el Padre lo toman como persona y pues para mí tiene las características de una persona, pero Dios es invisible, no puede ser una persona. Ahora tiene, creo yo, la fisionomía de una persona, eso sí lo creo, pero no es una persona. El Espíritu Santo tampoco es una persona, es el Espíritu Santo, un espíritu. El único que es persona y por en cuanto a la carne y la sangre es nuestro Señor Jesús. Es el único que es una persona, pero tiene las mismas características porque el Espíritu Santo piensa, oye, ve, ordena, sufre, se goza y detiene, prohíbe, hace lo que Él quiere por medio de Él. Es que nosotros somos enseñados y cuando hablamos no salen las palabras por nosotros mismos, sino el Espíritu Santo es el que nos dirige. Bueno, entonces ya vimos que las apariciones ahí había 500 hermanos a la vez en Galilea, 380 como mínimo se fueron a predicar, a evangelizar y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí en Hechos sabemos que Pedro se paró en ese día lleno del Espíritu Santo. Aparte de eso, hay otra cosa que necesito que sepan también. En el bautismo de Mateo 28:19, dice aquí en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no está diciendo que este bautismo es para perdón, remisión de los pecados. No dice que es para recibir la promesa o el don del Espíritu Santo. Y no dice que esta promesa es para los padres, para los hijos de los hijos, para los que están lejos, los que están cercas, todo el que nuestro Señor Jesús llame. Por esa razón vamos a ver Hechos 2 para leer bien aquí donde Pedro se pone de pie y empieza a proclamar el bautismo. Hechos 2:38. Porque aquí empiezan diciéndole, hermanos, pues ustedes, aquí miren, vamos a leer un poquito más arriba del 32, vamos a ver, 2:32. A este Jesús resucitó Dios del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oíd, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compugieron de corazón, se pusieron tristes en sus corazones. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Y luego dice, perversa generación. Dice que vino temor, ¿verdad?, a todos los que estaban ahí. Entonces, ahí se bautizaron aproximadamente 3,000 personas y más adelantito se bautizaron otros 5. Estamos hablando de 8,000 bautismos ejecutados en el nombre del Señor Jesucristo. Estos bautismos eran especialmente y solamente para judíos, no eran para los gentiles o las gentes de las naciones, como le llaman los testigos de Jehová. Era para puro judío. El Señor Jesús fue enfocado a predicar a los judíos. Juan el Bautista se enfocó a predicar a los judíos. Y los apóstoles tenían la orden también de que a los judíos. Pedro se dedicó a los judíos. Pero ya nuestro Señor Jesús apartó a Pablo para que, como apóstol de los gentiles. Entonces, Cornelio en el capítulo 10 de Hechos es el primer gentil que entra con toda su familia. Y en ese momento está Pedro. No sé si ya sabrán la historia, que Pedro se encontraba arriba de un techo. Tuvo una visión, unas Biblias dicen un éxtasis, ¿verdad? Pero tuvo una visión y ahí bajó un lienzo, como una sábana, veo yo, como cuadrada ahí, con animales, con todo tipo pues de animales. Se puede decir que los judíos, que para ellos era abominación comer. Y Pedro tenía mucha hambre en ese sueño, en ese éxtasis, y dice la palabra que Dios le decía, levántate, mata y come. Pero dice Pedro, es que nunca ha entrado a mi boca cosa inmunda, yo no puedo matar y comerme eso. Pero eso estaba pasando porque ya en esos momentos Cornelio estaba teniendo una visión de un ángel que se le había aparecido, que sus oraciones habían sido escuchadas y que pues había sido grato delante de Dios, el primer gentil, ¿verdad? Que había sido grato a la presencia de Dios. Entonces le dice que mandara ahí por Pedro. Lo llama como Simón, uno que le dicen el curtidor, algo así dice la palabra, pero mandó por Pedro. El detalle es que mandó por Pedro y ya cuando llegaron a Pedro, pues ya el ángel ya le había dicho, cuando le dijo, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca, y le dice, no llames tú inmundo a lo que yo ya limpié. O sea, estaba hablándole de los gentiles, que los gentiles era, para un judío era inmundo juntarse con un gentil, pero le dijo, ya no vas a llamarles más inmundo, ¿se entiende? Porque yo los he limpiado. Entonces bajó Pedro y se vino con otros acompañantes a acompañar a esos que había mandado Cornelio a que fueran con ellos. Entonces, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, le dice, ¿qué pasó?